Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenide. Hoy quisiera invitarte a hacer algunas reflexiones en torno a qué estamos haciendo en el aula, en la escuela, a nivel de la supervisión escolar, para apoyar a los alumnos y alumnas con discapacidad psicosocial. Hoy sabemos que la ansiedad, la depresión, la tristeza son una condición que nos acompaña a lo largo de la vida y que se enfatiza a partir de ciertas situaciones vividas y que necesitamos generar los apoyos para los y las alumnas con esta condición. Imagínate a un alumno o a una alumna que lleva semanas sin levantar la mano. Puedes pensar entonces que es tímido o que no tiene interés, o pensamos en aquella estudiante que rompe a llorar antes de un examen y asumimos que no estudió. En el peor de los casos, hay quienes piensan que solo quieren llamar la atención. Pero detrás de ese silencio prolongado, de ese llanto, de esa crisis, muchas veces no hay falta de capacidad, hay una barrera que en este momento es invisible. Hoy vamos a hablar de una realidad que está desbordando las aulas tras la pandemia y que lamentablemente muchas veces el sistema educativo no sabe cómo manejar. Tu maestra, tu maestro seguramente has enfrentado situaciones como las que he relatado, o tu director has tenido referencia a través de tus maestros. Se trata de la discapacidad psicosocial y bueno, está asociada a asuntos como la ansiedad generalizada, la depresión infantil o juvenil que existe, el mutismo selectivo y también los trastornos mentales como la psicosis y la esquizofrenia. Los niños, las niñas y los jóvenes con estas características tienen derecho a la educación y a todos los bienes que nuestra sociedad y nuestra cultura tiene. Entonces, estas son condiciones que alteran la forma en que el cerebro procesa el entorno e interactúa con los demás y asimila el aprendizaje. ¿Por qué como docentes y directivos debemos conocerlas y debemos hacer algo? ¿No? Los maestros y las maestras luego de pronto decimos, ya tenemos demasiados retos para pensar que ahora van a venir estos alumnos. No van a venir. Estos alumnos están ahí, han estado históricamente en tu aula, en nuestras aulas. El asunto es que los hemos ignorado. La escuela suele estar diseñada bajo una norma neurotípica que asume que todos los estudiantes manejan el estrés de la misma manera, igual que pueden aprender de la misma manera. Esta idea del neurotípico es un peligro para la educación y una amenaza a los derechos humanos de los niños y de las niñas. Cuando evaluamos, obligando a un alumno con mutismo selectivo a exponer, por ejemplo, frente a grupo, lo que estamos generando es una situación de parálisis y que luego compensamos con un 0 o con puntos menos. Entonces, penalizamos, por ejemplo, a un alumno que por depresión no pudo salir de la cama. Y entonces no estamos evaluando su conocimiento, estamos evaluando su síntoma. Y al hacerlo estamos revictimizándolo. Entonces, hoy, basándonos en la neurociencia y en las actualizaciones más recientes del Diseño Universal para el Aprendizaje, las directrices del Diseño Universal, vamos a tratar de pensar cómo podemos los maestros y las maestras derribar estas barreras institucionales y evaluar y acompañar con justicia, con compasión y con rigor científico. Para poder intervenir, primero tenemos que aprender a ver. La discapacidad social es intermitente y muchas veces invisible al ojo que no ha aprendido a verlo. No viene con un diagnóstico evidente en la frente, al niño no se le nota o se le puede notar. Por eso quisiera compartirte este mapa de señales que podemos observar en el aula en las distintas etapas del desarrollo, desde preescolar hasta educación secundaria y posterior a ella. En el preescolar, ¿qué encontramos? ¿Qué señales encontramos? El llanto inconsolable en la separación de los padres, por ejemplo, es el mes de diciembre o enero y el niño o la niña sigue llorando al separarse de sus padres, cuando lo dejan en el jardín de niños. Las quejas constantes de dolor de estómago o de cabeza sin causa médica. El miedo excesivo a cometer errores, este niñito que toma la hojita con el dibujo y está angustiadísimo y está preguntando. ¿Está bien, maestro? ¿Así está bien? Este perfeccionismo extremo, como borrar las tareas y volver a borrar hasta romper la hoja. La irritabilidad e inquietud motora, el ausentismo escolar recurrente en los días, por ejemplo, de evaluación o sin evaluación. Y luego la mamá te dice, es que tenía dolor de estómago. Esto tendría que ser una llamada de atención para nuestra mirada. Las crisis de pánico evidentes, la sudoración extrema al hablar, etcétera. ¿Qué pasa con
Bueno, por ejemplo, tenemos también las regresiones, hacerse pipí, el lenguaje infantilizado, una expresión facial plana o de tristeza constante, eso que a nosotros nos puede parecer apatía extrema o letargo, la baja repentina e inexplicable en la manera en que actúa, en el que se desempeña en el jardín. Pues son cosas que nos tendrían que estar llamando la atención a los maestros y a las maestras, las respuestas agresivas, la irritabilidad, el aislamiento social radical, los comentarios de autodesvalorización como yo no puedo, yo no sé, el descuido evidente de la higiene, el mutismo selectivo. Ya un poquito más adelante en la primaria, el mutismo selectivo puede ser una señal importante, la rigidez corporal extrema hasta la secundaria puede seguir pasando, la incapacidad total para hablar en la escuela, pero que habla normalmente en casa, la evitación del contacto visual, la expresión escrita fluida, pero la parálisis cuando está frente al grupo, frente al docente, el aislamiento severo durante el recreo, esto en todas las etapas de la vida es importante. Tenemos niños invisibles y niños satélites que deambulan por alrededor del patio con su mochilita o su bolsita del refrigerio todos los días y todo el día, y los maestros no estamos viendo esas señales. Entonces, bueno, ¿qué tengo yo que hacer? Una vez que encendemos estas alertas, que educamos la mirada para ver todos estos signos que tendríamos que estar viendo, el siguiente paso es el más delicado. Hay que acercarnos. ¿Cómo nos acercamos a un niño o una niña con discapacidad psicosocial? Un maestro o maestra nunca debe abordar esto desde el prejuicio o la fiscalización. El diseño universal nos invita a reconocer los sesgos primero y luego abordar los sesgos. Entonces, no llamamos a los padres para decirles su hijo no trabaja o su hijo es muy raro. Lo hacemos desde la perspectiva del cuidado y la alianza. Al acercarnos a las familias, tengamos mucho cuidado. Nuestra brújula debe ser la empatía. Las familias de alumnos con discapacidad psicosocial suelen cargar además con mucha culpa o estar en una etapa de asimilación y duelo, o haber ido ya de un psicólogo a otro, de un psiquiatra a otro. Entonces, el acercamiento a los padres tiene que ser libre de juicios y decir, estoy preocupado, observo a su hijo así, no veo a su hijo deprimido o veo a su hijo ansioso, veo a su hijo así, se retrae, lo he intentado poner en el recreo con sus compañeros y le está costando trabajo, y entonces ha dejado de salir a jugar, etcétera. Y entonces este acercamiento nos puede permitir que la familia quiera compartirnos, y si no lo hace, no pasa nada. Yo debo ir preparada como maestro para ponerme a la orden y decir, yo voy a emprender este tipo de acciones, que es el acompañamiento, el seguimiento, el respeto a la decisión de estar solo o sola, etc. Hay que romper la barrera del miedo con la familia a través de la validación de cómo se encuentra su hijo y cómo se encuentra la familia. La psicoeducación es la herramienta para seguir trabajando después de este primer contacto, y la psicoeducación no es otra cosa que una alfabetización emocional y la reducción del estigma, tanto hacia los compañeros como los compañeros maestros y la familia. La psicoeducación es una herramienta transformadora de la psicología comunitaria y la educación inclusiva, que no es más que explicar de forma clara, científica y sin tabús lo que es la salud mental y qué son los trastornos emocionales, tanto al personal de la escuela, a los alumnos, al propio alumno y a la familia. Cuando la comunidad escolar entiende la ansiedad, la tristeza, la depresión, algún trastorno mental, no es debilidad. Lo que es un esfuerzo humano de comprensión del otro y de ayuda. Se trata de enseñarle al grupo, a la familia, a los compañeros, que la salud mental importa tanto como la física. Si un alumno se fractura una pierna, toda la escuela se moviliza, y con la discapacidad psicosocial tendría que suceder exactamente lo mismo. Necesitamos brindarles muletas socioemocionales para que puedan salir adelante. Entonces, bueno, todo esto con el DUA 3.0, ¿cómo sería? Bueno, en esta nueva versión hay una exigencia de cambio de mentalidad. El problema no es el déficit del alumno, sino el diseño rígido del entorno.
Los alumnos y las alumnas con algún trastorno tienen que ser escuchados cuando ellos lo necesiten, tienen que tener un recurso para pedir ayuda, que puede ser una tarjeta discreta que ponen en la mesa de la maestra o le entregan en su mano en el fresco, o en la secundaria donde piden un tiempo, y entonces hay que minimizar las amenazas y los distractores. Y por ejemplo, para un alumno con ansiedad generalizada o mutismo selectivo, la mayor amenaza es la predictibilidad de que va a ser forzado a hacer algo. El aspecto que tendríamos que considerar es el respeto a los ritmos y los tiempos de este alumnado, la escucha y la disposición a la escucha y la creación de un ambiente de respeto. Hay que permitirle elegir las maneras en que quiere expresar, no solo a ellos, sino a todos los alumnos del grupo. Hay que tener una tarjeta de descanso donde él puede entregar esa tarjeta, como les he dicho, y pues hay que ofrecer maneras de expresar lo aprendido que él elija, igual que a todos los demás, en donde él pueda expresar a través de un video, de un graffiti, de una imagen, de un cartel, de un dibujo, de la música o del canto, la manera que él elija, por supuesto, lo que él ha aprendido. Muchos alumnos con discapacidad psicosocial tienen dificultades en la calificación porque somos inflexibles en la manera en que pedimos el producto, sobre todo mientras más avance el niño en la escolarización. Entonces el alumno puede elegir entre un organizador visual, una videocápsula que puede grabar en su casa, etcétera. Y bueno, en la acción y la expresión pues tenemos que flexibilizar la manera en que evaluamos, y esto es una evaluación inclusiva. Todas las maneras en que el alumno puede elegir, dando opciones. Ese es el meollo del diseño universal, da opciones y el alumno podrá elegir entre esto. Bueno, básicamente es lo que te quiero compartir. El diseño universal desafía nuestras prácticas institucionales, pero bueno, queridos maestros y maestras, directivos, directoras, supervisores, hacer una escuela inclusiva es hacerla accesible para las diversas realidades humanas que habitan nuestras escuelas, y entonces dentro de esas realidades está la realidad de la discapacidad social, psicosocial. Ojalá que las estrategias que derivemos de la consulta de las directrices del DUA con una sensibilidad muy fuerte hacia estos alumnados puedan tener éxito. Yo con esto me despido, esperando que cada niño, cada niña y cada joven en nuestras escuelas encuentre un lugar de dignidad y de comprensión, porque la salud mental pues es una amenaza que se cierne, la enfermedad mental es una amenaza que se cierne sobre todos nosotros y sobre todas nosotras en una cultura como la nuestra. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos en la siguiente.